Muy bien, aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Hechos 17, vamos a estar leyendo verso 14 al 28. Perdón, 24 al 28. Ahí veía que algo tenía mal anotado. 24 al 28. Dice así el texto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Muy bien, oramos. Amado Padre, una vez más encomendamos la enseñanza de la Escritura, la guía de tu Espíritu. Enséñanos, nos hemos congregado para honrarte a ti, postrarnos ante ti en adoración, tanto con los cánticos y ahora ante tu palabra. Y rogamos, Padre, que tú la uses en cada corazón según tu soberano designio. Así que pedimos y confiamos que tú obres de manera particular dentro de nuestras almas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a considerar por algunos sábados, Dios mediante, con la ayuda del Señor, un tema que, si bien está entre los temas que a mí más me gustan de la Biblia, no tenía hasta ahora tranquilidad para poder enseñarlo en otro momento, pero sí ahora. Y la verdad que he encontrado mucha tranquilidad para hacerlo, el Señor sabe cómo lo utilizará, pero vamos a hablar acerca de la providencia de Dios. ¿Sí? Es una doctrina en la Escritura, y la providencia de Dios es una de las doctrinas más consoladoras que tenemos en la Biblia. ¿Sí? Si uno está pasando por aflicción, por tiempos de dudas, por tiempos de incertidumbres, bueno, la doctrina de la providencia de Dios es una de los aliados que tenemos en esos momentos para poder encontrar tranquilidad en medio de la confusión, en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de la confusión. Nosotros podemos encontrar mucho consuelo en la doctrina de la providencia, y espero que así la utilice el Señor en medio de nosotros con estos estudios que tendremos en la reunión de oración. ¿Sí? Es una realidad, la doctrina de la providencia es una realidad acerca de Dios que trae seguridad y confianza en realidad al corazón del creyente. ¿Sí? La providencia divina es la intervención, ¿sí?, de Dios en el universo, llevando a firme cumplimiento sus decretos eternos en Cristo. ¿Sí? Eso es la providencia de Dios. Cuando utilizamos esa palabra en teología, el mundo la utiliza de otra manera, pero cuando la utilizamos en teología nos estamos refiriendo a eso. Dios interviene, ¿sí?, en su universo para llevar a firme cumplimiento sus propósitos en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, Dios no solo hizo un plan de redención en Cristo, sino que Dios también interviene para que suceda ese plan tal y como lo diseñó. Lo diseñó y después Él mismo interviene en el curso de la historia humana, en el curso en medio de su universo, para llevar adelante ese plan, para que se cumpla tal cual Él lo ha diseñado. A eso llamamos la providencia divina, Dios interviniendo en medio de su universo. ¿Sí? Bueno, cuando observamos el mundo, ¿sí?, y vemos el caos ocasionado por las guerras, las desigualdades sociales, las enfermedades, las pestes, el aumento de la maldad y la inestabilidad del sistema económico mundial, bueno, no nos parece en realidad que alguien tuviera el control de lo que está sucediendo, ¿verdad? Uno mira el mundo humanamente desde el lado terrenal y uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? No pareciera como que esto funciona bajo el control de alguien. Bueno, esa es la apariencia en realidad, que nosotros vemos la apariencia. Detrás de eso vamos a aprender a través del estudio de esta doctrina que en realidad todo está funcionando bajo un perfecto control del Dios soberano. La Biblia afirma, queridos hermanos, una y otra vez, que detrás de cada evento está la mano invisible de Dios. Detrás de cada evento está la mano invisible de Dios,
manteniendo el curso de la historia para que suceda lo que Él dispuso antes de la fundación del mundo. O sea, Dios está asegurándose que suceda lo que Él determinó antes de que las cosas fueran creadas, porque todo lo que sucede es la respuesta a un plan que se trazó antes de que las cosas fuesen llamadas a la existencia. Y entonces Dios se encarga de que eso suceda en la historia humana. Como lo dice el libro de Isaías, Dios es el Dios que hace que las cosas sucedan, ¿sí? Lo hago yo, dice Dios, ¿sí? Así que Él se encarga de que las cosas sucedan como Él lo planeó. Bueno, la mente mística, cuando pensamos en los eventos, en el mundo, en el universo, habla de suerte, habla de karma, habla de brujería también, ¿no? Y esto que me pasó debe ser alguna brujería, ¿no? Siempre atribuyéndole alguna cosa mística por allí, alguna fuerza que anda por ahí, ¿no? Que no sabemos cómo es, pero bueno, es suerte capaz, decimos, ¿no? La mente supersticiosa habla de la alineación de los planetas. Sí, prepárate porque el mes que viene se alinean Marte con Júpiter y está bien para el mes que vos naciste, ¿no? Bueno, piensa que los eventos en la vida de uno están relacionados con eso. Por las dudas, si usted no sabe hasta ahora, pero el horóscopo y todo eso está condenado en la Biblia, ¿sí? Por las dudas, deje de guiarse por el horóscopo. No abra el diario, sale en el diario todavía, ¿no? No tengo idea, pero no abra el diario para mirar el horóscopo y ver cómo le va a andar en el amor. Generalmente en el amor siempre le anda bien a todos los signos, parece, ¿no? Pero bueno, es un engaño. Recuerdo a un pastor que tuvo la oportunidad de escribir mensajes bíblicos en un diario porque se hizo amigo del dueño del diario y le pidió, y bueno, vos que sos pastor, mandame. Y él conoció ahí cómo se armaba el horóscopo, porque el dueño del diario le dijo. Y el dueño del diario iba buscando diarios viejos de hace varios años atrás, iba copiando lo que ya habían y lo iba copiando en el diario. Bueno, la mente lógica, cuando piensa en los eventos del mundo, habla de probabilidades y casualidad, ¿sí? Las probabilidades y la casualidad. Pero de una forma u otra, queridos hermanos, se admite que hay algo más allá del orden natural interviniendo en los asuntos cotidianos. O sea, humanamente todos, de alguna manera u otra, cuando miramos los eventos que acontecen en nuestra vida, hay momentos que decimos, esto no puede, esto algo intervino acá. La suerte, el karma, lo que sea, pero algo intervino, ¿no? De alguna manera u otra, nosotros somos conscientes que hay algo más allá de lo natural interviniendo en los asuntos humanos, ¿sí? La fe nutrida por la Escritura nos ayuda a pensar de manera correcta y a analizar, queridos hermanos, el curso de la vida con sus múltiples y complejas variables para llegar a la conclusión de que no puede ser lo que sucede en nuestras vidas el resultado de la suerte, el azar, el karma o la casualidad. Necesariamente cuando reflexionamos y pensamos desde la fe y de manera teológica, necesariamente somos llevados a reconocer la intervención de un ser superior, sabio y soberano en los eventos de nuestras vidas. Conocer la doctrina de la providencia divina fortalece la fe del creyente, lo estimula a confiar en Dios en todo tiempo. Créanme que esto es así y espero que sea así con esta enseñanza, ¿sí? Pero desconocer la doctrina de la providencia divina u olvidarla, ¿sí? Abre la puerta a la ansiedad, el temor, la desesperanza, la depresión, generando conductas incluso peligrosas. No tener presente cada día que hay un Dios que actúa en manera providencial en la vida de su universo, pero especialmente en la vida de los creyentes, puede llevarnos a cualquier conducta peligrosa, especialmente las personas que son controladoras, ¿no? Las personas controladoras que quieren que todo funcione de la manera perfecta en su mundo, ¿no? En su universo. Y cuando algo se sale de su control, no sucede como está esperando que sucedan, intentan manipular personas y circunstancias, ¿no? Bueno, como fulano no hace, yo lo voy a presionar, yo voy a hacer. Y claro, intentan hacer lo que realmente Dios hace, que es mantener el control de las circunstancias y de las personas para llevar adelante un propósito. Bueno, desconocer que Dios se encarga de eso. Él es el alfarero, el que hace girar la rueda de las circunstancias y donde pone la masa de barro y Él la hace girar a través de las circunstancias, moldeando un lugar y otro en la vida de las personas. Ignorar eso puede llevarnos a nosotros a tener una actitud incorrecta ante las circunstancias y ante la vida misma, ¿sí? Justificando la mentira, justificando el engaño, justificando el robo. Bueno, cuando nosotros confiamos en la providencia divina,
nos quedamos completamente tranquilos, que sabemos que aunque las circunstancias yo no las puedo controlar, aunque las personas están obrando de manera que yo no esperaba, yo me quedo tranquilo porque realmente por sobre ellas, por sobre las personas y por sobre las circunstancias, hay un Dios que está guiando adelante su propósito y su voluntad en Cristo, y como yo estoy en Cristo, en manera particular en mi vida. Y eso trae mucha tranquilidad y mucha paz, y yo puedo conducirme cada día confiando en eso, ¿sí? Por eso es que esta doctrina da mucha paz al corazón del creyente. Pablo evangelizando, interesante porque Pablo estaba evangelizando en este texto que nosotros acabamos de leer, evangelizando a los atenienses. Él comienza su mensaje evangelístico apelando a la providencia de Dios para hacer un llamado al arrepentimiento, ¿sí? Ese llamado al arrepentimiento que después dice Pablo al final de este mensaje, habla y dice que Dios manda a todos que se arrepientan. Bueno, el preámbulo de ese llamado al arrepentimiento es este mensaje de la providencia divina. Comienza así su evangelismo con los atenienses. Interesante que Pablo con los fariseos o con los judíos no empezaba así un evangelismo. Él empezaba yendo al Antiguo Testamento, haciéndole acordar de los padres de Israel, hablando de la ley, pero cuando habla con atenienses que no estaban acostumbrados a la ley ni a la cultura judía, empieza de otra manera. Y empieza hablando del Dios, de la providencia y cómo ese Dios actúa en este mundo, ¿sí? Por eso, desde este mensaje nosotros, desde este mensaje de Pablo, vamos a extraer algunas verdades acerca de lo que es la doctrina de la providencia divina. Y lo que vamos a ver en esta tarde con la ayuda del Señor es que la providencia de Dios, en nuestro nacimiento. Dios intervino en nuestro nacimiento. Y todos los que somos creyentes y lectores de la Biblia decimos, sí, Dios intervino en nuestra existencia, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto Dios ha intervenido en nuestro nacimiento? Y eso vamos a considerar aquí, ¿sí? Nuestra existencia, queridos hermanos, no es una casualidad. No existimos por casualidad, ¿sí? El texto dice allí, en versículo 24, así de esta manera: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, eso vamos a verlo en otros estudios, y aliento a todas las cosas. Y escuchen esta frase en verso 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y es fascinante esa expresión. Como Pablo resume muchísimo de antropología bíblica en esa pequeña expresión. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Eso significa que partiendo de una sola persona, ¿sí? Partiendo del primer hombre, que es Adán, Dios ha hecho todo el género humano después de ahí, ¿sí? Partiendo del primer hombre, Dios ha hecho, ¿sí? Esa expresión de una sangre ha hecho, ¿sí? ¿Quién ha hecho? Dios. Y ahí vemos la intervención de Dios en la creación, no solo de Adán, sino de cada ser humano. Nosotros decimos, Dios hizo a Adán, pero los demás vinieron por procreación. Pero cuando Pablo habla aquí, dice que todo el género humano ha sido creado por la intervención divina. Claro, sí, utilizó el medio de la procreación, pero él dice que Dios lo hizo. Y ahí vemos la intervención de Dios en la creación de cada ser humano, desde Adán hasta el día de hoy, con los millones y millones y millones y trillones de personas que han existido. Dios lo ha hecho. Dios ha intervenido para que cada persona, desde Adán hasta nuestros tiempos, exista, ¿sí? Dios creó al primer ser humano de forma directa e interviene, en la creación de todos los demás por medio de la procreación, ¿sí? Lo hizo de manera directa con Adán, pero lo hace con cada ser humano utilizando un medio, que es el medio de la procreación. Dios interviene cada vez que un ser humano nuevo está siendo gestado. Ahí interviene Dios con su poder soberano, ¿sí? Salmo 139, justamente uno de los que ya leímos hace tiempo y ustedes conocen muy bien, atribuye a Dios su intervención en la creación de un ser humano en el vientre de su madre desde el preciso momento de la gestación, ¿sí? Mi embrión, vieron tus ojos. Atribuye a Dios la intervención en la creación. David está orando y dice, tú interveniste en mi existencia e interveniste desde que yo estaba en un embrión. Así que atribuye a Dios en verdad la creación de su existencia, ¿verdad?
La propagación, queridos hermanos, del género humano no ha sucedido de manera indiscriminada, ¿sí?, y azarosa, ¿sí? El Creador ha planificado la existencia de cada individuo. Bueno, Adán y Eva, Dios los creó, ¿sí? Primero Adán, después Eva, y le dijo, multiplíquense. Y de ahí se empezaron a multiplicar y llenaron la tierra. Y uno dice, bueno, el primero estaba ahí exacto, preciso, todo. Los demás vinieron, empezaron a tener hijos, empezaron a tener, y de manera indiscriminada. Bueno, no sucede así en realidad. Cada persona, desde Adán hasta nuestros tiempos, ha sido la creación precisa y exacta de Dios. No hay como una máquina de generar personas que uno le da cuerda y dice, bueno, generamos personas para que empiecen a hacer. No sucede así, de manera indiscriminada, ¿sí? Sino que el Creador ha planificado la existencia de cada individuo de manera particular. Por ejemplo, uno de los tantos textos que podríamos citar en esto es Job, capítulo 12, versículos 7 al 10, que lo tienen aquí. Dice, en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, y ellas te los mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Y escuchen esto. En su mano, y cuando la Escritura utiliza la expresión en su mano, que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, en su mano, habla de la intervención de Dios, y que eso depende de Dios, depende de la intervención de Dios, depende de la voluntad de Dios, depende del poder de Dios, depende de la soberanía de Dios. Y en su mano está el alma de algunos vivientes. De todo, muy bien, de todo. Es un absoluto, es un absoluto. En su mano no está la vida solamente de los creyentes, en su mano está la vida de cada ser viviente, y no solo de los humanos, sino la vida de los animales también. Involucra eso ahí, involucra todo. Por eso dice, pregúntale a las aves, pregúntale a los peces, pregúntale si ninguna de esas cosas entiende que la mano de Jehová lo hizo. El único que no entiende que la mano de Jehová lo hizo, ¿quién es? El ser humano. Piensa que viene de la evolución, que venimos del mono, de un pez primero. Y no sabemos cómo ese pez saliendo del agua, después se le perdió las aletas, se subió a un árbol y empezó a treparse, se transformó en un mono, y de un mono se bajó del árbol y se transformó en un ser humano. Suena risueño eso. Sí, difícil de pensar eso que suceda, porque ningún ser humano ha podido estar presente en lo que es el proceso de evolución que la teoría dice que sucedió en algún momento. O sea, nunca vimos una especie cambiar a otra. No existe eso. Dios hizo al ser humano, queridos hermanos, pero no hizo solo al ser humano en sentido general, sino hizo a cada ser humano de manera específica, ¿sí? En su mano está todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Proverbios capítulo 16, versículo 4, afirma esta verdad de la intervención divina en la creación de cada persona, cada individuo en la historia de la humanidad. Dice así, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para sí, para el día malo. Incluso cada persona, incluso aquellos que no son salvos, Dios los ha creado incluso con un propósito dentro de su plan redentor. Esto es algo ya que empieza a hacernos como algunas chispitas en las neuronas. ¿Cómo si incluso esas personas no son azarosas en su existencia? Tienen un propósito dentro del plan de Dios. Si cada persona es una creación de Dios, entonces no podemos hablar de casualidad en nuestra existencia. Eso significa que somos el producto de un diseño del soberano creador. Cada individuo, desde Adán hasta ahora, cada uno es el producto de un diseño del soberano creador. Y esta verdad que acabamos de decir, ¿sí?, respondería, o responde, mejor dicho, esta pregunta, ¿no? ¿Es probable que alguien haya nacido sin que estuviese planificado por Dios, por el Creador? Bueno, acá decimos que no, yo dije que no, ¿verdad? ¿Pero es posible que pase eso? Bueno, no es posible. Si estamos hablando de un creador, alguien de quien depende la existencia de toda persona, porque de él mana la vida, eso lo vamos a ver más adelante, pero de él viene la vida, no hay otro lugar donde venga la vida. La vida no surge por sí sola, la vida surge de una fuente, y esa fuente de la vida es Dios, por lo cual no hay manera de que algo nazca de Dios de manera casual.
como que Él no lo planificó, como que Él no lo pudo controlar. Así que ¿es probable que alguien haya nacido sin que estuviese planificado? La respuesta es no. Por el carácter de Dios, por la manera de ser de Dios, por su manera de obrar, no es posible que alguien se le haya escapado de vida de Él sin que Él lo supiese y surgió por algún otro lado la vida. No, no sucede así de esa manera. No sucede de esa forma teniendo en cuenta quién es Dios. Significa que Dios, si pensemos que se hubiese pasado así, imaginemos que hubiese pasado, que Dios no planificó la existencia de alguien, pero igual nació, vino a la existencia. Bueno, eso significaría que Dios no tuvo intervención ahí. O sea que Dios no intervino, ya no hubo providencia allí, sino que alguien de su propio poder y de su propia voluntad nació ajeno al conocimiento de Dios. ¿Sí? Y si no intervino Dios, entonces significa que Él no tiene control sobre su universo. Y eso nos presenta grandes problemas con la teología bíblica sobre el Dios que nos revela la Biblia. Así que no es posible que alguien haya venido a la existencia si eso no estuvo pensado y planificado por Dios. ¿Sí? Pero preguntémonos de otra manera, el cuestionamiento que puede venir a nuestra mente, ¿no? ¿Es posible que alguien haya sido planificado para existir o nacer, pero su existencia se frustró? ¿Que alguien dejó de existir? Supongamos, se casó Pepito y Pepita y iban a tener hijos, pero porque Pepito y Pepita pecaron, Dios les dijo, bueno, ustedes no van a tener hijos. Y todos los hijos que estaban pensados por Pepito y por Pepita dejaron de existir por su pecado. ¿Es posible que gente deje de existir porque hubo errores humanos, porque alguien lo frustró? ¿Es posible que suceda eso? Bueno, no es posible que suceda eso. ¿Por qué? Bueno, si pensamos en la posibilidad de la no existencia de alguien a quien Dios había pensado crear, estamos diciendo que lo que Dios planeó puede frustrarse, puede fallar. Tenía pensado Dios crear a Pepito, pero algo pasó, alguien hizo una macana y no, ya no viene Pepito a la existencia. Significa que los planes de Dios se podrían frustrar. Estamos hablando algo serio acerca del Dios en que nosotros creemos y que revela la Escritura, si alguien que tenía que existir no existió. ¿Es cierto esto? Es así, ¿verdad? Estamos diciendo que se puede frustrar el plan de Dios o que Él no tiene poder para ejecutar sus decretos. Dios tenía pensado que fulano exista, pero no pudo. Entonces estamos hablando de un Dios que no es omnipotente, sino que tiene limitaciones. Entonces, al pensar en la existencia de cada persona y al saber que no es producto de la evolución, sino que es en realidad el producto del decreto de un ser soberano que gobierna el universo, de quien emana todas las cosas, no podemos pensar de ninguna manera la existencia de absolutamente ninguna persona, por más que haya vivido solamente 10 minutos en esta vida, como ha pasado con muchas personas que salieron del vientre de su madre y han vivido solamente para respirar un poco en este mundo y pasar a la eternidad. Incluso eso no se ha salido del control del Dios soberano, si no estaríamos hablando de un Dios que no puede controlar lo que Él creó. ¿Sí? Así que vemos la intervención y la providencia de Dios en esto. ¿Sí? Si la vida de un ser humano vale más que muchos pajarillos, y cada uno de esos pajarillos no muere sin la intervención de Dios, entonces tenemos que pensar, ningún ser humano es un relleno en el género humano. Bueno, Dios ha pensado en los creyentes, los elegidos, los que van a ser herederos de la salvación, ¿y lo demás qué? Y lo demás es todo un relleno para llenar el mundo. No, porque no actúa Dios así. ¿Cómo un Dios que tiene tanta precisión en mantener el universo y que los millares y millares y millares de galaxias con sus planetas y con sus soles y con todo eso funciona de una manera precisa? Y dice Isaías capítulo 42 que Él saca toda esa manada de planetas y de astros y a cada uno llama por nombre, como un pastor apacienta sus ovejas. Alguien que tiene tanta precisión para eso no puede hacer gente de relleno. Así que la existencia de cada persona en el mundo
Por más que nosotros miremos la humanidad y digamos, somos 8.000 millones de personas en este momento en el mundo. ¡Wow! Es una gran cantidad. Cuando uno hace ese recorrido que va de aquí a Capital y empieza a recorrer localidades tras localidades y se mete por la autopista y uno va, yo por lo menos pienso, ¿cuánta gente en todos los lugares hay? Tremendo. Bueno, el Dios que conocemos es tan grande que Él ha pensado en la existencia de cada una de ellas. Ninguna ha sido creada de manera que, se me salió un ser humano más, no lo tenía pensado. No, de ninguna manera. Ha sido pensado por nuestro Dios. Ninguna es de relleno. Pensemos por un momento que fuese así, ¿no? Que hay gente de relleno nomás para hacer como extras en la historia de Dios. Que no todas las personas están incluidas en un diseño. Pensemos que algunos nacieron de casualidad en esta vida, ¿no? Entonces, si fuese así, la verdad de la providencia divina no podría aplicarse a ellos. Porque la providencia es Dios interviniendo en la existencia de cada ser humano, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos consolamos con esa, yo no soy un producto del azar, sino me pensó el soberano. Pero si algunos nacieron de relleno, esta verdad no se la podríamos enseñar a ellos. Y estaríamos diciendo que la verdad de la providencia entonces no es para toda persona, sino para aquellos que sí estuvieron del diseño y los extras no. Y sabemos que no es así, ¿verdad? Porque la verdad de la providencia es una verdad que es enseñada de manera universal para toda persona. No podríamos hablarles de un Dios que cuida de ellos de manera personal. Y estaríamos preguntándonos, ¿y vos sos de los que están en el diseño o sos del relleno? Porque si sos del relleno no te puedo hablar de un Dios que te cuida de manera personal. ¿Han visto que la teología no podría ser aplicada si nosotros pensamos que Dios no intervino en la existencia de cada ser humano? Bueno, nosotros solemos pensar eso, ¿no? Cuando vemos matrimonios que tienen muchos hijos cuando no pueden sostenerlo, ¿no? 10, 11, 12, sin ningún control, sin ninguna responsabilidad. Bueno, eso no significa que las personas no son responsables de lo que hacen, ¿no? De no tener control, no tener un plan de familiar para pensar cuando se casan, sí, bueno, ¿cuántos hijos vamos a tener? Si Dios quiere, pongamos 4, porque es lo que realmente podemos nosotros llegar a poder criar bien. No está mal pensar de esa manera, de ninguna manera, tener un plan de natalidad, ¿sí? Pero siempre diciendo, bueno, pero si Dios quiere otra cosa, muy bien. Bueno, las personas son responsables de pensar de esa manera, ¿sí? Pero bueno, detrás de eso y más allá de la responsabilidad que le cae a cada persona, Dios ha planificado y ha pensado en la existencia de cada ser humano, ¿sí? Vamos a hablar en un momento que la providencia de Dios no anula la responsabilidad humana. Así que una cosa no quita la otra, ¿verdad? Si aplicamos la verdad de la providencia de una manera universal, como lo enseña la Biblia, entonces cada ser humano vino a la existencia en respuesta a la determinación divina. Podemos decir junto con el salmista, Salmo 103, dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La evolución dice, tú fuiste el resultado y vos mismo fuiste, y lo que enseña la evolución de que sobrevive el más apto o el más fuerte. Bueno, el movimiento nazi se basó en eso. Los mejores vamos a sobrevivir en este mundo, y se encargaron de aniquilar a todos los que ellos pensaban que eran menos que ellos, ¿verdad? Y no son los únicos que piensan así, ¿eh? No son los únicos. Hay movimientos hoy en día, como el movimiento feminista, que piensa de esa manera. Yo tengo que pensar si yo quiero sobrevivir como mamá para poder proyectarme, y mi hijo es un... Bueno, ¿quién? ¿Y elijo yo? Elijo la supervivencia del más apto. Viene de ahí el movimiento feminista, de ese pensamiento. Salmo 119, 73, tus manos me hicieron y me formaron. ¿Sí? Reconocimiento de la intervención de Dios en la existencia, en nuestra existencia. Pero esa expresión que dijo Pablo allí, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, esa expresión también indica esto, que Dios ha intervenido en nuestra individualidad. No solo que pertenecemos al género humano, sino que de manera individual Dios intervino para que Gustavo sea Gustavo y no sea Marcelo, pónganle. Pero Dios intervino para que cada uno de nosotros sea la persona que es.
y no otra, ¿sí? A eso llamamos individualidad. Nuestra conformación es el resultado de un código genético, o sea, es el resultado de información almacenada en nuestros genes. Eso se ha descubierto a partir del estudio de la genética, a partir de los años 70 y de los años 80, ¿no? Es una maravilla descubrir la genética. Saber que dentro de nuestros genes hay toda la información necesaria para conformar esto que ustedes ven, ¿sí? Para conformarlo de la manera que uno es. Toda la información está allí en nuestros genes. Un misterio para mí es hasta dónde llega el tema de la genética. Creo que va más allá, pienso yo, no tengo un argumento sólido, porque ni siquiera soy científico, pero yo creo que va más allá de la parte biológica, la conformación de un ser humano a través de los genes, ¿sí? Pero ahí está toda la información para conformar a un individuo. ¿Cómo interviene Dios para formar a cada ser humano y crearlo después desde Adán en adelante? Bueno, Dios interviene estableciendo un código genético dentro de cada célula en el cuerpo de esa persona que está creando, para que cree a Gustavo y no a Marcelo, a Pepito o a Pepita, sino que Dios ha puesto allí toda la información para que salga precisamente esa persona y no otra, ¿sí? Así que ese es el medio que Dios utiliza para intervenir en la creación de cada ser humano. Todos los científicos saben que la información no se genera sola, ¿verdad? Alguien inteligente tiene que generarla. Uno dice, el código genético, bueno, pero ¿quién puso la información en los genes para que suceda lo que sucede, que cada célula trabaja de acuerdo a esa información? Por ejemplo, para crear un hígado, para crear piel, no crea otra cosa sino piel, para crear una nariz como esta y no otra. ¿Quién puso esa información? ¿Quién puso para crear esta oreja así y no una oreja más pequeña, más cerrada? ¿Quién puso esa información? Bueno, alguien tuvo que ponerla porque la información no surge sola. No se crea sola la información. La inteligencia no surge sola, ¿sí? Si usted va por la playa caminando y usted encuentra una fórmula matemática allí hecha en la playa, ¿usted qué va a decir? Wow, esto, mira vos, surgió solo esto ahí. No, usted dice, alguien pasó por acá y ese alguien es inteligente porque hizo una fórmula matemática acá. O va y encuentra una frase escrita en la playa, en la arena. ¿Usted qué piensa? ¿Se hizo solo eso ahí? Es información. Y es información que nos dice que alguien inteligente pasó por ahí y escribió. La información que está en los genes, en nosotros, no se genera sola, no es por evolución. La puso alguien. Y ese alguien tiene que ser soberano y sabio. Dicen que si se escriben libros con los códigos genéticos que forman una persona, si toda esa información se pone en libros, dice que esos libros que conforman a cada persona ocuparían, si se apilan, llegarían desde la Tierra hasta la Luna. La cantidad de información acumulada en los libros que se harían de los códigos genéticos que hay en cada persona. ¡Wow! Eso no lo hace el resultado de mono a hombre. Toda esa información la puso alguien, y ese alguien tiene que ser un ser superior, pero además no es que una sola persona es eso. Millones y millones y trillones y billones de personas a las cuales Dios les ha formado un código genético a cada una. Dios intervino ahí. Nosotros sabemos que no hay dos personas que lleven el mismo código genético, ¿verdad? Hasta ahora no se encontró. Y se sigue trabajando porque nadie ha hecho la investigación de juntar a 8.000 millones de personas para examinarlas a cada una y compararlas a ver si tienen el mismo código genético. Pero hasta ahora no se han encontrado dos personas con el mismo código genético. Y nuestras huellas digitales confirman eso. ¿Qué confirman? Que no hay dos personas iguales. Somos individuales para Dios. Cada uno hecho de una manera particular. Las huellas digitales hasta ahora no se han encontrado dos personas que tengan las mismas huellas digitales. Eso habla de Dios pensó en cada uno, cada ser humano de manera particular. Y ahí está la providencia. No es una máquina, bueno, hagamos personas, salen, todos salen como robot. No. En cada uno pensó en la información que tenía que poner en sus genes para que fuese formado. Por eso el salmista puede decir, tus manos me hicieron y me formaron. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas en mi cuerpo. Está pensado cada cosa, el color de los ojos, el tamaño que uno iba a tener. Uno se queja, ¿por qué tan grande y otros son tan flaquitos? Bueno, está en la información y Dios sabe por qué. ¿Por qué esta voz y por qué no otra? Bueno, Dios ha pensado en cada cosa y cada cosa está diseñada
por alguna razón que a veces nosotros no descubrimos y quizá no la sepamos hasta el día que estemos en la presencia de Dios. Sabemos que nuestro código genético resulta de la combinación de ¿qué? Nuestra información genética resulta de la combinación de, para que se forme un ser humano, tiene que haber dos. Muy bien, yo soy el resultado de la unión de Ofelia y Román, de esa combinación genética. Y entonces esa combinación genética la utilizó Dios para formar a Gustavo. Yo soy, para que Gustavo venga a la existencia, Dios combinó a Román y Ofelia, ¿sí? Eso es así, con cada uno de ustedes pueden hacer lo mismo, el mismo razonamiento, ¿sí? Pero piensen esto por un momento. Si nuestros padres hubiesen sido otros, o sea, en mi caso, si no hubiese sido ni Román ni Ofelia, no sería Gustavo, porque yo soy la combinación de dos códigos genéticos de dos personas que son individuales y únicas en la historia humana. Y si eso cambia, si yo hubiese sido el resultado de otras personas, no hubiese sido Gustavo y Gustavo no hubiese venido a la existencia. ¿Se lo estoy complicando mucho? No. Pero eso es así. Eso es así. Para que yo sea yo, era necesario que Román y Ofelia se combinasen. Pero no solo eso, se lo complica un poquito más. Para que eso sea necesario, o sea, para que Román fuese Román y Ofelia fuese Ofelia, fue necesario que sus padres, mis abuelos, fuesen los que fueron para que Ofelia sea Ofelia y Román sea Román. Porque si mis abuelos no eran mis abuelos, sino que eran abuelos se combinaban de otra manera con otras personas, no hubiese existido Ofelia, ni hubiese existido Román, y no hubiese existido Gustavo. Hay toda una cadena de combinaciones que tienen que darse hasta llegar a la persona de uno. Si una de esas cadenas era diferente, ya no salía lo que iba a salir, porque es la combinación genética lo que resulta en lo que nosotros somos, ¿sí? Y esa cadena de combinación, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde? Bueno, pero si yo voy retrocediendo en la cadena de combinaciones, yo soy la combinación de papá y mamá, perdón, como mi familia, de Román y Ofelia, ¿no? Ellos son la combinación de sus padres. ¿Y hasta dónde llegaría si voy más atrás? Hasta Adán. Y por eso dice, de una sola sangre hizo todas las demás combinaciones genéticas para crear a cada ser humano. Es una cuestión matemática, ¿sí? De un solo código genético, Dios agarró y hizo, de acá hacemos todas las combinaciones que hay que hacer hasta llegar y formar cada ser humano. No entra en mi cabeza. Más porque yo no me gustan las matemáticas. No, sí me gustan, no tengo capacidad para las matemáticas. Pero de ahí en más hizo todas las combinaciones Dios para que cada persona individualmente llegue a ser la que Él quiso que sea. Es maravilloso esto. La providencia de Dios interviniendo en nuestra existencia, en nuestra creación. No podríamos ser lo que somos sin esas combinaciones que Dios trazó a través de la historia humana, ¿sí? Dios preordenó cada código genético, ¿sí? Dios preordenó cada código genético, porque somos el resultado de un decreto de Dios. Dios anunció, por ejemplo, con 300 años de anticipación la existencia del rey Josías. ¿Se acuerdan? En 1 de Reyes, capítulo 13, se le dice ahí, un profeta viene y le dice a Jeroboam, bueno, vos porque pecaste, va a venir este altar que edificaste, que es un ídolo, va a venir un hombre que se va a llamar Josías, incluso dice se va a llamar Josías. Ni siquiera dijo va a venir un hombre, no, va a venir un hombre que se va a llamar Josías y él va a traer juicio sobre toda esta idolatría que vos sembraste aquí en Israel. Tremendo eso fue. ¿Cuánto lo dijo? 300 años antes. 300 años antes Dios ya dijo que iba a existir un hombre llamado Josías. Ahora, para que Josías sea Josías, tenía que Dios asegurar la combinación de sus padres. Pero no solo de sus padres, sino de los padres de sus padres, de sus abuelos. Y así hasta llegar a Adán. Dios podía asegurar la existencia de Josías porque Dios ya hizo las combinaciones necesarias para que exista Josías. E iba a existir y existió. Y sucedió como Dios lo dijo. Josías ya estaba en la mente de Dios, ¿sí?
Y Dios debió intervenir en la combinación de cada información genética en la unión de personas indicadas para que dé resultado como código genético la formación de Josías y no otro. ¿Sí? Bueno, esta asombrosa obra de la providencia de Dios, Cristo la explicó de una manera muy sencilla. Pues, como porque aún los cabellos de vuestra cabeza han sido todos contados. Y el estudio del griego en ese texto es, ya fueron contados, como en tiempo pasado. No es que lo está contando ahora Dios, sino ya los contó antes. ¿Cuándo? Antes que fuésemos creados. Dios ya contó incluso los cabellos de nuestra cabeza. O sea, la sabiduría de Dios, su capacidad de mental, podríamos hablar humanamente, es que Él tiene la capacidad incluso de diseñar algo hasta el más mínimo detalle, incluso decir, va a tener 400 pelos. Tenemos más, ¿no? Ya están todos contados, dice. Ahora, Cristo dijo eso como diciendo, no para que le prestemos atención a los pelos, sino para decir, mire, si Dios tiene cuidado hasta de eso, ustedes no se preocupen por qué van a comer, qué van a vestir, que son cosas más importantes de que cuántos pelos tenemos. Pero Cristo habló de la providencia de Dios de una manera tan sencilla. Él dijo, no se hagan problema. Él es un Dios que interviene en todos y aún vuestros cabellos. Dios tuvo cuidado de contarlos cuántos van a tener. Nuestro nacimiento es el resultado de la intervención soberana y providencial de Dios. En cada detalle de nuestra conformación estuvo Dios pensando y definiendo quiénes y cómo seríamos, ¿sí? Cuando el salmista piensa en esta realidad, dice en el Salmo 139, 13 al 17, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si pensamos que Dios no hace nada sin razón, eso no concuerda con su naturaleza, entonces nuestra existencia no es sin razón. Si Dios es como nosotros lo entendemos y lo creemos en la Biblia, que no hace nada, no desperdicia materia de creación, Dios hace todo con un propósito, entonces tenemos que pensar que no nos hizo a nosotros sin razón y sin un propósito. No nos hizo y, bueno, listo, viví y arreglate como puedas en este mundo. No, si nos hizo es porque hay un propósito. Si creemos en el Dios que dice la Biblia, ¿sí? Hay una razón. ¿Y el primer propósito cuál es? Bueno, Pablo le dijo a los atenienses, para que busquen a Dios. Si tú existes, la razón por la cual existes, la primera razón es para que busques a Dios. Para eso te ha hecho Dios, para que le busques a Él. Quizá tú estás aquí y tú no sabías esto de Dios. Y tú has vivido hasta ahora tu vida pensando, estoy aquí no sé por qué, vendré del mono, vendré de un pez, pues tú vienes de Dios. Y vienes de Dios para buscarlo a Él. Quizá hoy es el día de salvación para ti, para venir a Él en arrepentimiento y fe. Y nosotros que somos salvos, queridos hermanos, qué maravillosa verdad, ¿no? Dios no está lejos de nosotros. Dios no está desentendido de nosotros. Nosotros creemos que sí, pero Él está pendiente de nosotros más de lo que nosotros somos conscientes, hasta el más mínimo detalle. Vamos a mirar en este estudio que el hecho de hacer cada respiración es por la providencia de Dios. La inhalación de un poco de aire para que la sangre pueda oxigenar nuestro cerebro, para que pueda llevar los nutrientes a nuestro cuerpo, para que podamos funcionar. Yo cada mañana que me levanto pienso lo mismo apenas me pongo las chancletas para ir a asearme, ¿no? Pienso exactamente lo mismo. Señor, en mi pensamiento, un día más. Un día más. Prepárame, en mi mente digo, para hacer tu voluntad. Es lo que pienso, un día más. Porque si Él quita sencillamente el aliento de mi cuerpo, instantáneamente yo paso a la eternidad. Y me levanto y digo, un día más. Entonces, prepárame para hacer tu voluntad en este día.
un día capaz no me levante y pasaré a la eternidad, porque en su mano está la vida de todo ser viviente. Maravillosa esta doctrina. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Seguiremos estudiando en próximos mensajes, ¿sí?